Gracias. Bien, en este módulo nos va a guiar, nos va a dirigir la doctora Cristina Mejía Alarcón, de profesión de formación en comunicación social de la Universidad Mayor de San Andrés. Va a dictar el módulo redacción técnica científica 1. Entonces, en su formación, en su hoja de vida de la doctora, tenemos los siguientes datos. Es doctora en la Universidad Simón Bolívar, Andina Simón Bolívar, en Gerencia de Recursos Humanos y Calidad. Máster en Estrategias de Calidad y Competitividad por la Universidad Andina Simón Bolívar. Especialista en Gerencia de Calidad y Competitividad de la Universidad Mayor de San Andrés. Diplomada en Educación Superior de la UMSA. Diplomada en Gestión de Redes Sociales de la Universidad Privada Boliviana. Diplomada en Violencia de Género, Derecho de las Mujeres y Periodismo de la Universidad Nuestra Señora de la Paz. Diplomada en Derechos Humanos de la Niñez y Adolescencia con énfasis en protección y prevención de la violencia, título otorgado por el Ministerio de Educación y Escuela de Gestión Pública. Eso, a grosso modo, tiene una larga trayectoria la doctora Cristina Mejía. Doctora, bienvenido a estas clases de este programa del doctorado de Educación Superior. Entonces, desearle que tenga éxito. Y sabemos que es una especial y calidad profesional. En ese sentido, nosotros agradecemos también por la aceptación a esta invitación que usted va a participar. Le habla el doctor Abraham Nao, soy el coordinador del programa. Entonces, doctora, bienvenida una vez más y adelante. Muchas gracias, doctor Nao, por la amable presentación. Realmente es un gusto agradecer a su persona y por intermedio suyo al doctor Mamani y a todos otros profesionales que han tomado contacto para poder estar acá en este espacio haciendo esto que nos apasiona, que es compartir, ¿no? Compartir, a reconocer aquello que muchos profesionales del área eh, han, han visto a lo largo de su vida profesional, pero ya de alguna manera fortalecer esas capacidades, competencias con, en esta oportunidad, el módulo que se nos ha eh, invitado a impartir, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y bueno, saludar a todos los Muchas, cursantes que están, a los doctorantes que están en sala. Realmente va a ser 4 sesiones, pienso, maratónicas. Sin embargo, estamos eh, para fortalecer, ¿no? Para fortalecer esas capacidades, competencias en las cuales ustedes se están formando en esta oportunidad con el módulo de redacción técnica 1. Sabemos que más adelante viene, en este caso podríamos llamarlo así, el fuerte de todo lo que es esta formación, ¿no? Porque tenemos que sacar un resultado y ese resultado se va a plasmar de alguna manera con todos los componentes que vamos a ver en estas sesiones. Muchas gracias, doctor. muchas gracias. Adelante, entonces. Muchas gracias. Entonces, ya iniciando nuestra sesión de sábado, permítanme, les voy a compartir la presentación para darles un pequeño panorama, un pantallazo de lo que vamos a ver a lo largo de estas eh, cuatro, cuatro sesiones. Permítanme, estamos acá. ¿Se me escucha bien? ¿Me ayudan, por favor? Sí, doctora, buenos días, se le escucha bien. Perfecto. ¿Se puede ver la pantalla? ¿Ustedes están viendo la pantalla? Sí, se ve la presentación. Perfecto, muchas gracias. Voy a ir molestando de esa manera para que, como este tema de la virtualidad, si bien nos apoya en varias cosas, también tenemos algunas ingratitudes a momentos, ¿no? Bien, como les había mencionado, este es el módulo de
redacción técnica 1, y el objetivo básicamente es fortalecer capacidades, competencias en redacción técnica. ¿Para qué? Para la difusión de los resultados de investigación científica, ¿no? Que de alguna manera va a ir a coadyuvar todo este proceso de su tesis doctoral y futuros proyectos de desarrollo, obviamente siguiendo los lineamientos de desarrollo global. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a agarrar normativas internacionales que no pueden estar ajenos al momento de empezar a redactar nuestros trabajos de investigación, ¿no? Entonces, en esa, ¿quiere empezar? Ahí está. Entonces, a lo largo de todo este proceso, en el módulo vamos a ver en las 4 sesiones, en nuestra común índice de contenidos, vamos a ver lo que es la introducción a la redacción científica, investigación científica, el uso adecuado de fuentes y citas, ¿no? También vamos a estar viendo el parafraseo en la redacción técnica científica, y acá vamos a ver algunas herramientas de inteligencia artificial, porque como ustedes saben, con la llegada vivimos en una sociedad del conocimiento, donde todos estamos hiperconectados. A muchos de nosotros nos ha tocado migrar, ser emigrantes, digamos, en redes sociales, porque no somos nativos digitales. Me animaría a decir que prácticamente nosotros estamos corriendo tras ese cambio, ¿no? Entonces, en la actualidad ya muchos que han nacido ya cuando había el Internet, podríamos decir que son nativos digitales, donde el escenario natural de aprendizaje es la virtualidad, cosa que bueno, tal vez sí tenemos con las disculpas del caso acá en sala. Sin embargo, siempre les menciono, no es mi caso, ¿no? Yo no soy una nativa digital, yo soy una emigrante, ¿no? Digital. Estoy corriendo tras digamos, a esos cambios, tras esa hiperconectividad. Entonces, en ese marco, vamos a hacer uso y primero reconocimiento de esas herramientas que nos van a simplificar de alguna manera este trabajo de lo que es la búsqueda de información, el acceso a recursos de información electrónica. Vamos a visitar bases de datos digamos, de repositorios donde hay bastante contenido eh, de información científica de fuente fidedigna. Vamos a conocer, como les había dicho, herramientas para parafrasear, para resumir, ¿no? Entonces, pero para todo eso, nosotros tenemos que saber el por qué vamos a utilizar esas herramientas. Y en este módulo vamos a ver eso. Por ejemplo, vamos a ver el formato de citas, referencias bibliográficas. Es muy común ver cuando nos llegan tesis, ya sea de maestría, de doctorado, eh, que no hay una referenciación correcta, y por ende los diferentes softwares, ya sea Turnitin u otras herramientas, nos salen un nivel alto de porcentaje de plagio. Y cuando dicen no es plagio, entonces, ¿qué significa? Que no hemos hecho ya sea parafraseo, ya sea una referenciación de manera correcta. Entonces, todo eso vamos a ver. ¿Por qué? Porque todo ya en la última sesión, esto repercute en algo, que es la ética de la investigación, ¿no? Entonces ahí vamos a ver las prácticas éticas y cuán responsables somos al momento de usar fuentes y citas, ¿no? Entonces, ese es el contenido que vamos a ver a lo largo de nuestro módulo. Y para eso tenemos básicamente la plataforma que ustedes ya lo conocen, que es la plataforma de Moodle del posgrado. Vamos a tener la grabación de estas sesiones que también van a estar en la plataforma para quien tal vez no está pudiendo en este momento por algún factor X estar en nuestra clase sincrónica. Pero estos conocimientos también vamos a reforzarlos con con lecturas, ¿no? Si bien ustedes tienen ya lecturas para las actividades como tal, tenemos contenidos que por el tiempo comprimido que tenemos, vamos a darles que ustedes puedan leer en un tiempo un poquito más ligero, ¿no? Tenemos estas sesiones síncronas, tenemos los foros, prácticamente los foros están ya disponibles. Sin embargo, el día lunes, para no sobrecargarlos hoy mañana porque vamos a estar con actividades, ustedes tienen el foro abierto hasta el día viernes, ¿no? Todas las actividades están aperturadas hasta el día viernes, porque el sábado vamos a iniciar con un nuevo contenido, ¿no?
Tenemos evaluaciones, prácticamente una que es semanal, que es súper cortita, lo van a ver, y una final, ¿no? Prácticamente donde vamos a poder sistematizar, digo, todo lo que hubiésemos visto en estas 4 sesiones y un trabajo final que está disponible desde el día lunes para que ustedes lo presenten hasta nuestra última sesión, ¿no? Entonces, nuestras actividades, como es de su conocimiento, tienen sábados, domingos, y el viernes se cierran las actividades de trabajos de la semana anterior, ¿no? Entonces, algunas consideraciones para el módulo, básicamente el éxito depende de ustedes. Si bien yo voy a estar acá para guiarlos, para fortalecer, digamos, responder algunas dudas, consultas, eh, el tiempo que ustedes le vayan a prestar a las actividades va a depender de ustedes. Sin embargo, yo quedo presta a cualquier consulta, comentario que hubiese, estamos en el grupo de WhatsApp, y por favor, con toda confianza, ustedes vayan planteando si hubiesen dudas, ¿no? Entonces, solo recomendar la entrega de las actividades a tiempo. Sabemos que a veces se presentan inconvenientes, pero ahí está, ¿no? Entonces, sin más que agregar, estamos ya iniciando nuestro espacio. ¿Tenemos alguna consulta, comentario hasta acá, por favor? ¿Nada? Bien. Entonces, según lo que me ha comentado el coordinador del curso, somos 11 participantes, tenemos 8 en sala. Entonces, de seguro, nuestros compañeros los colegas que no están, estarán viendo esta nuestra clase. Entonces, sin antes empezar ya nuestra sesión de avance de materia, voy a hacer un paréntesis acá para que todo quede claro y prácticamente todos los que estemos en sala estemos en la misma sintonía, ¿no? No solo es en la misma frecuencia. Y ustedes dirán, en este momento estamos en la frecuencia y la sintonía es esta. Acabo de presentarles la presentación del curso. Si me ayudan, por favor, si logran ver la presentación. Mira, doctora. Bien. Entonces, acá ustedes tienen el programa académico que lo van a encontrar en plataforma, pero por cuestiones, digamos, de ganar tiempo al tiempo, no voy a presentar todo esto, que se los acabo de resumir, pero ya en la parte donde tenemos el cronograma, ¿no? Que es prácticamente el proceso que nosotros vamos a desarrollar, ¿no? Tenemos una autoevaluación que está ya en plataforma. Tenemos nuestra reunión virtual, que estamos en nuestra sesión que es sincrónica. La participación en nuestra sesión de la clase sincrónica tiene una ponderación de 10%, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que estar en las 4 sesiones implica un 10%, ¿no? Nuestros foros, tenemos 2 actividades para el foro. Por favor, les pido que puedan ver. Acá les puse actividad 1.1, 1.2, 1.3. Entonces, en la plataforma está estructurado bajo esta lógica, ¿no? Donde dice actividad 1.3, foro. Entonces, tenemos 2 foros, que es uno por semana. Para esta primera semana tenemos el foro sobre una lectura que es la expresión y la difusión de la ciencia, ¿no? Acá está la, la autora que nos habla de esto, Berta Gutiérrez, que básicamente vamos a ver el lenguaje de las ciencias, ¿no? Entonces, sobre este lenguaje de las ciencias, nosotros vamos a comentar qué pregunta intenta responder, ¿no? En este caso, el autor. Qué logra la lectura, qué aporte, ¿no? Hace la temática al módulo. Entonces, nosotros vamos a ir respondiendo. Entonces, esta actividad del foro tiene una ponderación de 15%, ¿no? Esto para que ustedes tengan un poco en mente todo este proceso.
También tenemos una evaluación que les había dicho que es la actividad 1.4, que nada más yo le digo es con un día diferente, que es de selección múltiple. Ustedes van a poder ahí, no van a escribir nada, prácticamente es reconocer lo que vamos a ver en estas dos sesiones, ¿no? También tiene una ponderación de 15%. Luego tenemos el foro, ya estamos hablando de la siguiente semana, que es básicamente, vamos a ver un libro que es el científico ante los medios de comunicación. Entonces, acá es de qué manera nosotros vamos a poder eh, dar a conocer todo lo que hacemos, lo que producimos a la sociedad, ¿no? Entonces, ahí ustedes van a ver en la lectura que básicamente es muy exquisita, a mí me encanta, ¿no? Esta porque les va a abrir el panorama, ¿no? Luego tenemos que, bueno, ese segundo foro también es del 15%, entonces entre el foro tenemos 30%, ¿no? Tenemos un trabajo final que simplemente ustedes tienen que hacer una cartografía conceptual y ahí esa cartografía tiene una guía, ¿no? Al ser un doctorado en educación superior, muchos de los conceptos eh, vertidos en esta guía va a ser fácil de reconocer para cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a hacer nuestra cartografía en base a 3 temas que están descritos en plataforma, que es un 30%. Y finalmente tenemos la evaluación final, que les garantizo se van a divertir mucho. ¿Por qué? Porque lo van a hacer de manera muy amigable, ¿no? Entonces ahí ustedes harán una sopa de conceptos, qué sé yo. Entonces es un porcentaje de 15, ¿no? Entonces todas las actividades llegan a un 100% y esa es un poquito nuestras actividades que vamos a tener para estas 2 semanas. ¿Tenemos alguna consulta hasta acá? ¿Todo claro? Sí, profesora, está muy claro. Perfecto. Entonces, ahora vamos a entrar ya en materia, ya que hemos reconocido todo este mundo, pero no sin antes conocerlos, ¿no? Me gustaría, sé que ustedes deben estar muchos años acá con sus compañeros. No sé si llegaron a conocerse de manera presencial con este tema de la virtualidad. Si bien estamos conectados, yo personalmente me siento acá frente a una pantalla no tan fría, porque La Paz no está tan fría por esta temporada. No sé cómo están ustedes, imagino con una temperatura por sobre los 20. Entonces, por favor, vamos a regalar unos minutos a conocerlos, ¿no? ¿Y esto con qué objetivo? Con el objetivo de poder tener una idea de qué áreas son, de qué manera se pueda conseguir bibliografía, contenido extra. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ir en su tiempo libre reconociendo estos documentos que tal vez se les pueda complementar, ¿no? Entonces, por favor, así de manera muy libre, no sé quién quiere empezar. Empecemos a presentarnos y para hacerlo más divertido, ¿qué les parece? Y esto es educación superior, dicen, ¿no? Eh, Vamos a presentarnos, pero vamos a asociar la inicial de nuestro nombre con un animal. Puede ser un animal que se identifiquen, pero en muchos casos no hay un animal con la inicial de nuestro nombre. Entonces, vamos a presentarnos. Por ejemplo, les voy a hacer el ejemplo. Cristina Colibrí, la expectativa del módulo, ¿no? Que ustedes tienen, de qué formación son, actualmente dónde trabajan. Bien, entonces, a ver, vamos a escuchar. ¿Quién quiere presentarse, por favor? Adelante. Colegas, despierten, son las 7:30, casi. Vamos a escuchar, a ver. Buen día, Muy buenos días. muy buenos días, doctora Elizabeth Mariposa. Eh,
Bueno, yo soy docente a tiempo horario en la Universidad Amazónica de Pando, en la carrera de biología. Doy la asignatura de microbiología y también bioquímica y bacteriología y genética general. Muchas gracias, Elizabeth, pero Elizabeth yo encuentro como Elizabeth de E, pero mariposa es M. Sí, aunque no se relaciona con mi nombre, pienso que Elizabeth de mariposa porque se transforma constantemente. Ok, muy bien. Me encanta esa frase, ¿no? Se reinventa. Y eso es Sí, lo que nosotros en exactamente. Transmisión nos hacemos, ¿no? Estamos en constante, somos súper resilientes, nos estamos reinventando, ¿no? Y más con esto de la pandemia, ¿no? Y que nos dejó la virtualidad. Y esto llegó para quedarse. No esperemos que se vaya, ¿no? Entonces, muchas gracias, Elizabeth. Vamos a escuchar a Samuel. Samuel, un gusto conocerlo. A ver, vamos a Buenos días, conocer a Samuel. doctora. Buenos días, colegas. Sí, bueno, yo soy Samuel Fuentes. Actualmente trabajo como docente en la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Facultad de Ingeniería y Tecnología. La parte administrativa trabajo en la dirección de posgrado, doctora. Bueno, nos mató, ¿no? Con la inicial que hay que relacionar al nombre de un animal. Bueno, yo los relaciono con salmón. Bueno, eso es lo que encontraba. Hay muchos. Muy Un bien. gusto, doctora. Muchas gracias, Samuel. Cuando no recuerde su nombre, voy a decir tenía un salmón. Entonces, ya voy a. Entonces, ¿cuál es su expectativa, Samuel, para este módulo? Sí, parece muy interesante el módulo porque realmente en temas de redacción científica tenemos muchas dificultades, ¿no? A pesar de que hemos pasado muchos cursos, pero aún así siempre hay ese problema, ¿no? Poder desarrollar un estilo propio principalmente en la redacción. Sé que hay directrices, lineamientos, pero como decía un profesor, la redacción y el estilo de redacción es como la huella dactilar, ¿no? Nadie te la puede suplantar, es único, ¿no? Entonces, me gustaría a mí en este módulo poder seguir desarrollando ese estilo de redacción principalmente. Excelente. Muchas gracias, Samuel. A ver, Ok, vamos a escuchar. Tenemos a Juan Carlos, Sí, Ari. buenos días. Por favor, adelante, Juan Carlos. Sí, bueno, yo soy Juan Carlos Jaguar. De formación soy licenciado en informática, estudié en la UMSA y bueno, en la universidad ya estoy ya 20 años. He ejercido varios cargos administrativos y actualmente soy docente titular a tiempo horario. Es respecto a las expectativas, ¿no? Siempre es importante, como me decían mis compañeros, fortalecer las habilidades de redacción, porque generalmente en este es un proceso que a veces uno demora, eso es lo que a veces les retrasa, incluso en las publicaciones, y es muy importante realmente la redacción, el parafraseo más que todo, y siempre no aprender técnicas, porque con la tecnología puedes acceder a información. El tema es cómo sintetizas, cómo digieres esa información para plasmarla en tu documento, ¿no? O sea, inclusive a veces se llega también al exceso de infoxicación, ¿no? Yo entiendo que aparte de la redacción también se necesita cómo organizas toda esa información a la que accedes, cómo eres capaz de discernir esto me va a servir, esto otro no, y siempre, ¿no? Las herramientas que nos ayuden a organizarnos, porque nuestro cerebro también es frágil y también al ser seres sociales somos bombardeados de estados emocionales que en ocasiones nos hace perder la objetividad. Esa sería mi participación, doctora. Muchas gracias, Jaguar, digo Juan Carlos. Excelente, excelente. Es muy bueno conocerlos porque tenemos del área de sistemas y excelente. Muchas gracias. Listo, gracias. Adelante, a ver, nuestra siguiente compañero. Muy buenos días, profesora. Mucho gusto en saludarla. Mi nombre es Ari Sumedes Alves.
trabajo en la Universidad Amazónica de Pando ya para los 25 años, soy de profesión abogado. Y bueno, la expectativa que se tiene es bastante. El perfeccionamiento cada día no para del ser humano, ¿no es cierto? Como decía el compañero Samuel, podemos tener muchos cursos, haber realizado muchas prácticas, pero sí es necesario en la técnica, en la redacción, y más que todo nosotros los abogados tenemos que ir perfeccionando mucho más en lo que podemos hacer. Creo que la Universidad Amazónica de Pando levantó un vuelo muy alto, y el desafío que se tiene con este doctorado, el segundo doctorado, pero primero en el desafío que se tiene de poder seguir avanzando y despegar con la Universidad más. Recuerdo cuando hacía el curso de altos estudios nacionales, identificaban en una asignatura qué tipo de animal éramos cada uno, ¿no? También con otro nombre, sí, la otra vez he cambiado y ahorita lo voy a cambiar más rápido cuando, ¿ya? la característica que cada persona tiene en desarrolla su vida a diario, ¿no? Yo me identifico con el águila, profesora, y mucho gusto, muchas gracias. Muchas gracias, Aris. Realmente, el águila. Usted ve a lo lejos, ¿no? Como dicen, es de esas personas visionarias, ¿no? Entonces, si llegáramos a analizar estas particularidades, ahí está, un águila, ¿no? Y se identifica con este animal. Genial. Vamos a seguir conociendo. Muchas gracias a todos los que se han ido presentando. A ver, ¿quién más nos falta? Acabo de silenciar a algún colega. Por favor, les voy a pedir gentilmente, por respeto a todos los que estamos en sala, podamos un poquito controlar nuestros micrófonos. ¿Bien? Ya, doctora, muy buenos días. Amigos, no tengan lo mismo. Mi nombre es Roger Emilio Lauro Rotales. Soy profesor en las unidades educativas de trabajo. Soy profesor de música. Bueno, yo estudio porque uno siempre necesita superarse, ¿no? O sea, tenemos esa necesidad de superarnos. Y también, si es que estoy en este curso, es porque por tener nuevos conocimientos. Y también esta materia, por ejemplo, nos han recordado, ¿no? Los temas que los anteriores o en otros lugares hemos llevado, ¿no? Nos han recordado mucho y ha sido muy importante. Eh, y actualmente sigo trabajando en una unidad educativa y soy de aquí de La Paz, del Alto, y las anteriores semanas hacía aquí mucho frío, mucho llovido, ¿no? Entonces, eso sería, doctora. Roger, Bueno, ¿con qué animal asocia la inicial de su nombre? Eric. sería con Zeno, no sé, Excelente, muchas sí. gracias, estimado Roger. Qué belleza tener acá profesores, ingenieros de sistemas, abogados del área de farmacia bioquímica. Estoy feliz, ¿por qué? Porque vamos a poder ver muchas particularidades porque son un grupo eh, de varias áreas. Bien, bien, vamos a continuar. Creo que nos faltan Listo, algunos gracias. compañeros. Sí, buen día, ¿se me escucha? Mauricio, adelante, por favor. Buen día, soy Mauricio Mangosta, soy controlador de tráfico aéreo y también diseñador gráfico y comunicador visual. He trabajado en diferentes ONGs, pero actualmente estoy ejerciendo la docencia universitaria. Mi expectativa del curso es perfeccionar esas habilidades, ¿no? De redacción y también las pequeñas dudas que me han ido surgiendo con con el APA 7 el APA que yo conocía tiene sus pequeñas diferencias, pero últimamente me han estado generando algunas dudas y conflictos. Perfecto, gracias, Mauricio. Ah, me decía su animal, Mangosta o murciélago, el que sea más memorable. murciélago, sí, pero yo le decía, no conozco la mangosta. Bien, Es un pequeño al mamífero. murciélago sí lo conozco. Muchas gracias. Miren, estoy aprendiendo también que existen animales como esas que no conozco. Bien, adelante el siguiente colega o la siguiente colega.
Doctora, buen día. Adelante, Sergio, lo escuchamos. Buen día a los colegas presentes. Mi nombre es Sergio Condori Crispín. Le he asociado mi nombre inicial con Sergio, pero me identifico con el ave el cóndor, ¿no? Que siempre vuela alto y bueno, eso siempre me anima a seguir avanzando hacia adelante. Bueno, doctora, con respecto al módulo, la redacción es una debilidad, al menos en el mío, y pienso que ahora en este módulo mi expectativa es grande de poder perfeccionar, eh, aprender algunas habilidades y destrezas y, bueno, que sea de un aporte grande en su experiencia, doctora, y bueno, yo al menos estoy muy contento de cursar este módulo, ¿no? Solo eso, soy de formación ingeniero industrial y trabajo también más de 20 años en la universidad como docente. Gracias, doctor. Gracias, Sergio. Muchas gracias, también del área tecnológica. Y bueno, aquí yo tengo un águila, tengo un cóndor. Muy bien. Siguiente, ¿nos falta alguien más? ¿O estamos Buen todos? día. Adelante, Franz. ¿Cómo estamos, doctora? Muy buenos días. Un saludo muy especial a todos que estamos acá en el aula virtual. Muy contento de poder saludarlos. Bueno, mi nombre es Franz Navia, soy ingeniero civil de profesión y uno de los animales que más me gusta y me caracteriza es el jaguar, dado que esta tierra andina me ha acogido de muy buena manera y el jaguar es el símbolo del departamento de Pando. Así que me encanta el jaguar y me gusta por su agilidad, es muy bello, sus colores son muy lindos. También actualmente estoy fungiendo como autoridad de de esta noble universidad y esperemos seguir aportando de la mejor manera. Tengo mucha expectativa del curso. Yo sé que hay diferentes tipos de redacciones y estoy seguro con todo lo que usted nos va a poder guiar, nuestra redacción va a mejorar, va a ser más técnica, más científica, lo cual hace falta a todos los docentes para poder mostrar la intelectualidad de ellos en artículos científicos. Así que esa es mi expectativa, estimada doctorita. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Franz. Tenemos nuestro segundo jaguar. Sin lugar a dudas, el jaguar es un animal, al margen de ser súper mega ágiles, son pues muy propios, ¿no? Muy propios de la región donde se encuentran ustedes. Bien. ¿Nos falta alguien más presentarse en sala? Creo, estamos todos. Bien. Entonces, acabo de conocerlos. Si en algún momento no me acuerdo de sus nombres, les voy a decir, hay águila, jaguar, salmón, mariposa, ¿no? Entonces está murciélago. Entonces, ahí vamos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar nuestra sesión. Y para esto voy a volver a compartir pantalla ya con nuestra materia. Por favor. ¿Estamos? ¿Me ayudan, por favor, si se ve la presentación? Sí, doctora, estamos bien. Entonces, este tema de redacción técnica científica, ojo, les adelanto para que ustedes no se hagan falsas ilusiones. En este módulo vamos a preparar el terreno. Vamos a ver todos los componentes que habíamos mencionado en el momento de presentar estas actividades que vamos a desarrollar en las 4 sesiones. En este espacio no vamos a escribir artículos científicos, ¿no? Pero vamos a conocer todas las herramientas que vamos a utilizar ya al momento de empezar a poner blanco y negro esas ideas que tenemos en nuestro colectivo mental, ¿no? Que es prácticamente eso que les está dejando tal vez sin sueño, ese desafío que tienen ustedes en mente para poner en blanco y negro. No vamos a ver
tipos de artículos científicos. Tengo entendido que esa es una fase posterior. Entonces, todo lo que vamos a ver es, como decimos, ¿no? Vamos a preparar el terreno. Vamos a reconocer qué cosas tenemos para que cuando lleguemos a ese momento, o cuando ustedes lleguen a ese momento, tengan todas las fichas de rompecabezas para empezar a armar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en nuestras sesiones vamos a empezar a reconocer, a construir, a ver las fichas de nuestro rompecabezas, ¿no? Para que cuando ya llega el módulo de escribir, reconocer las partes del artículo científico, qué poner en introducción, qué poner en método, y todas las particularidades que tienen, por ejemplo, qué es un artículo de revisión, cuál es la diferencia con un ensayo, qué es un artículo de registro varietal. Entonces, todo eso lo vamos a ver, o lo van a ver más adelante. Bien, por ahora vamos a ver el por qué es importante este componente que nosotros le llamamos redacción científica. Y cuando hablamos de redacción científica, básicamente estamos hablando de una parte integral del emprendimiento científico. ¿Qué quiere decir? Aquellos y quienes estamos acá en sala, en el momento en que hemos decidido subirnos en este tren o en este barco llamado doctorado, hemos dicho vamos a cambiar de chip, o muchos vamos a fortalecer nuestros conocimientos, nuestras capacidades, nuestras habilidades, porque muchos de ustedes ya están como docentes y simplemente es empezar a poner valor agregado a esas competencias, habilidades que ya ustedes han ido generando, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes han ingresado a este lado oscuro, que nosotros le decimos de manera así, no, no con mala intención, ¿no? Es al lado oscuro de la investigación, porque quienes hacen investigación no tienen, o sea, no miden hora, distancia, porque cuando se hace investigación, ¿no? Se tiene que viajar, hacer, ¿no? Colectar muestras, de buscar toda la información que nosotros queremos, ¿no? Desarrollar técnicas, métodos, confirmar, corroborar, ¿no? Todo esto. Entonces, ¿qué es? Es un emprendimiento científico. Y algo que va de la mano con este emprendimiento es el tema de compartir esos resultados. De nada sirve que yo haya viajado sin medir hora, tiempo, distancia, para desarrollar, para poner, buscar ese aporte, si no lo comparto. Y ahí es el primer componente. Aquello que se investiga y no se comparte, no existe. Entonces muchos dirán, pero ¿compartir a quién? ¿No? Y cuando nosotros hablábamos de redacción técnica científica, estamos empezando a ver que voy a compartir a mi par científico. Entonces, ahí vamos ¿y cuál es el camino? ¿Cuál es el medio? ¿Cuál herramienta? Es empezar a escribir, poner en blanco y negro esos resultados que yo he encontrado, ¿no? Entonces, ahí es que este tema de redactar viene de la mano con comunicar, y la comunicación es parte de este emprendimiento. Bien, entonces vamos a ver, ¿no? En este tema de la introducción a la redacción de investigación científica, la importancia de la comunicación científica. ¿Por qué? ¿No? Tenemos acá a alguien que está, Sergio, si no me equivoco, o bueno, Mauricio, que nos decía que hace la parte de diseño gráfico, ¿no? Que es una parte coadyuvante, ¿no? Pero también vamos a ver los elementos del proceso comunicativo, en este caso los procesos de comunicación, las características y objetivos de la redacción científica, ¿no? Las diferencias entre redacción científica y los otros estilos de escritura. Bien, entonces, en ese marco vamos a empezar diciendo, y vamos a ver la importancia de la comunicación científica, ¿qué es comunicar? ¿No? O que muchos decían comunicación, ¿no? Que viene de, por ejemplo, de hacer algo
digamos, de hacer saber algo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo doy a conocer el trabajo que yo estoy realizando a mis pares científicos, ¿no? Entonces, hacer saber algo a alguien, mediante qué, qué herramienta, qué recurso, ¿no? Muchos pueden decir, yo lo hago mediante mis redes sociales, yo lo hago mediante mis libros, ¿no? Entonces, todo vale. ¿Por qué? Porque tenemos que comunicar lo que queremos hacer. Entonces, para esto, y cuando ven esta imagen, ustedes dirán, ah, pero eso es el proceso de comunicación, ¿no? El proceso comunicativo. Ok, aquí ustedes van a ver, por ejemplo, para muchos simplemente recordar, ¿no? El emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el feedback, cuál es la idea que quiero comunicar, ¿no? Eh, ¿Por qué medio? ¿Cómo voy a codificar? Entonces, aquí viene el primer desafío. Todos, absolutamente ustedes que están en sala, son emisores, ¿no? Entonces, sé que vamos a tener un break, eh, creo, tipo 9. Luego vamos a entrar a una pequeña dinámica virtual, digo, porque sí, presencial sería diferente, donde ustedes me van a decir como emisores, qué es lo que les gustaría compartir con su receptor, ¿no? Pero ya estando en estas ligas del doctorado, ¿no? Entonces ustedes me dirán, yo quiero compartir los primeros resultados o yo quiero compartir mediante un paper de acuerdo a normativa de posgrado, tengo que hacer un artículo de revisión, pero ¿para quién? ¿No? Entonces estamos hablando de ustedes como emisores y los receptores. Este proceso de comunicación ustedes lo desarrollan desde que despiertan, ¿no? Porque la no comunicación no existe, ¿no? Nadie puede estar sin comunicarse y eso lo han demostrado estudios científicos, ¿no? Desde el primer momento nosotros estamos empezando a comunicarnos, ya sea verbal, un lenguaje gestual, ¿no? Entonces ahí están todos los procesos, ¿no? ¿Por qué canal ustedes quieren compartir ese mensaje a ese receptor? Y ahí ustedes me dirán cuál va a ser el canal por el cual quieren compartir, ¿no? ¿Qué barreras ustedes encuentran en ese proceso? ¿No? ¿Cuál va a ser el código? ¿No? Y cuando nosotros hablamos del código es de qué manera van a ustedes o piensan compartir. Bien, entonces ahí estamos reconociendo ya el proceso comunicativo, donde vemos el emisor, el receptor, pero acá vamos poniéndonos ya en la sintonía de que ustedes, como doctores, futuros PhDs, ¿qué es lo que quieren compartir? ¿No? Entonces, les había mencionado, ¿no? ¿En qué consiste este proceso? ¿No? Aquí puedo decir Mauricio, Aris, Roger, Elizabeth, son los emisores, ¿no? Tienen un mensaje muy importante para compartir, ¿no? Ya sea con el amigo que tienen en La Paz, en Santa Cruz, en Brasil, en Chile, en España. ¿Cómo quieren ustedes compartir? ¿No? Y acá ya viene el primer desafío. Cuando yo digo con quiénes, estoy hablando, ojo, con sus pares científicos. Entonces, si no me equivoco, es el módulo 11. Entonces, ustedes a lo largo de los anteriores módulos han ido identificando, ¿no? Y a quiénes ustedes, por ejemplo, si yo pregunto, ¿qué revistas científicas han reconocido? Entonces, ustedes me dirán, en esta revista tengo tal autor, es con quien yo quiero compartir. ¿Ok? Ustedes ya están identificando con quién quieren compartir ese mensaje, ¿no? El código, cuando yo les decía, o sea, cuál va a ser el código por el cual ustedes van a transmitir. Y el código básicamente va a ser, me dirán, un artículo de revisión para que todos mis amigos de Brasil, Chile, Argentina, España, los colegas de La Paz, de las universidades del sistema,
reciban mi mensaje, ¿no? Entonces, vamos a ver el código, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a hablar de código, estamos hablando del código escrito y que va a ser un artículo, ¿no? Pero no vamos a hablar de qué tipo de artículo, porque puede ser que le hagamos una reseña a un libro, ¿no? Le hagamos una carta al editor, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo qué código vamos a utilizar, ¿no? El mensaje, ¿no? Entonces, ¿qué quieren ustedes mandar en ese mensaje, ¿no? ¿Qué? Vamos pensando, ¿no? El canal, ¿por qué medio? ¿A través de qué? Acá, por ejemplo, en el mensaje, Luisa quiere mandar a través de su teléfono móvil, pero nosotros a través de qué vamos a hacer. Ustedes dicen ya, ok, yo voy a compartir en blanco y negro en un artículo, pero ¿por qué? ¿No? ¿Lo van a poner en un libro? Ah, ok, un artículo de revisión va por un libro, pues vamos a ir a analizar, ¿no? ¿Y cómo lo va a recibir el receptor? ¿No? Si va a ser que yo le voy a mandar por impreso, ¿cómo le voy a hacer llegar? ¿No? El receptor, nuestro colega. Entonces, ahí viene todo este proceso y cómo es que voy a ver que realmente mi proceso ha funcionado, ¿no? Todos dicen, pero ahí está el feedback, ahí está la retroalimentación. Entonces, ¿cómo puedo pensar si hay retroalimentación, el famoso feedback, cuando yo estoy hablando de un mensaje, de un contenido en blanco y negro o tal vez en color, ¿no? Para mi público? Entonces, ahí viene la respuesta que son las citas, ¿no? ¿Cómo voy a decir que hay una retroalimentación, un feedback de mi proceso? Es mediante las citas que yo he recibido en base a mi mensaje compartido. ¿Qué quiere decir? Las citas a mi artículo científico, ¿no? Entonces, ahí podemos ver, ¿no? De qué manera va relacionándose esto que ustedes conocen, que es el proceso de comunicación, que lo han visto desde el colegio, en la universidad, cuál es el proceso de comunicación. Pero también ahí existen los ruidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál ustedes creen que sería un ruido que me va a ir generando, me va a ir dificultando todo el normal desarrollo de este proceso de comunicación? Y ahí vienen los comités editoriales, ¿no? Y los comités editoriales son aquellos a los cuales vamos a submitir ese nuestro mensaje blanco y negro que quiero que sepan mis amigos, mis contactos, mis pares. Entonces, ¿qué significa? Que ahí pueden decir, no, siga intentando, pero su artículo no ha sido aprobado, ¿no? Puede decir, muchísimas gracias, su artículo denominado tantos tantos será publicado en nuestra revista Tantos, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya desde la mirada de comunicación científica, enfocado o agarrando este proceso de comunicación, estamos hablando simple y sencillamente a esto que nosotros nos vamos a proponer, ¿no? Cuando hablamos ya de procesos de comunicación en nuestra vida cotidiana, pues es súper fácil, ¿no? Emisor, mensaje, receptor, el medio, es lo que nosotros cotidianamente realizamos, ¿no? Entonces, pero cuando nosotros ya enfocamos este proceso de comunicación a la parte ya de comunicación científica, porque comunicación es tan amplio, y cuando veo o escucho a un comunicador que diga, no tengo trabajo, es porque realmente los colegas solo han pensado en la comunicación instrumentalizada, ¿no? Porque comunicación es parte del proceso, ¿no? Integral, tan importante como el área jurídica, como el área financiera contable, como el área, digamos, de articular todo este proceso, porque todo lo que se vaya a hacer en una institución que no se dé a conocer a sus diferentes públicos, pues simplemente se desconoce y al desconocerse no existe, ¿no? Entonces, no por nada dicen,
necesitamos a un comunicador, pero ¿cuándo? Cuando necesitamos un afiche, un tríptico, y eso no es comunicación. Lamento desilusionarlos, sé que aquí en sala están autoridades, no. Comunicación es parte estratégica de la cultura organizacional, ¿no? De la parte institucional, así como tienen eh, las áreas estratégicas para que funcione, la cuarta parte, yo siempre les digo, es la comunicación. ¿Por qué? Pero la comunicación desde la mirada de planificación, ¿no? La comunicación planificada. Entonces, cuando hablamos ya de la parte de comunicación científica, es este lado que es prácticamente un nuevo paradigma y es cómo voy a ayudar a socializar esos resultados de investigación que están en los estantes. ¿Por qué? Un proyecto de investigación con fondos IDH, con fondos de cooperación internacional, ¿dónde termina? En un informe, en un empastado y en el archivo. Entonces, ¿qué significa? Que con esos resultados no se está haciendo incidencia pública. ¿Por qué? Porque nadie reconoce lo que se ha trabajado. La población menos no toma conocimiento de lo que está haciendo su científico. Entonces, esa parte de la comunicación científica está guardada. Si bien en comunicación tenemos imagen corporativa, comunicación interna, externa, tenemos el área de difusión, ¿no? Pero enfocado más a qué hacen las autoridades, digamos, enfoca, ¿no? Pero ya la parte de comunicación científica es netamente inherente a las instituciones de educación superior, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es parte de la responsabilidad social, que es promover esa cultura, ¿no? De desarrollar investigaciones, divulgar y difundirlas, ¿no? ¿Y estas qué significa? Comunicar. Entonces, cuando nosotros empezamos a mostrar lo que estamos haciendo con nuestros científicos, con nuestros docentes, tesis de pregrado, ¿no? Tesis de posgrado, ¿cómo esto va a ir coadyuvando? Entonces, ahí viene el primer foquito que dice, ¿realmente estamos aportando para que impacte en la sociedad o simplemente estamos investigando el sexo de los ángeles que no sé de qué manera va a ir a impactar para mejorar la calidad de vida de nuestra población, ¿no? Entonces ahí viene este tema de la comunicación científica, ¿no? Entonces, de cómo nosotros podemos ir a influir para toma de decisiones. ¿Y por qué? La comunicación científica es estratégica inherente de las instituciones de educación superior porque es la instancia generadora de desarrollo. Y generadora de desarrollo, ¿por qué? Porque ustedes están acá formándose bajo un tema de investigación, ¿no? En el doctorado, y ustedes son ejecutores de investigación, ¿no? Porque son las universidades que ejecutan proyectos de investigación para responder a una necesidad, ¿no? De la sociedad. Muchos dirán, pero no, nosotros generalmente hacemos en un marco más pequeño, ¿no? Entonces, ahí habrá el momento de reflexión. Entonces, la comunicación científica es parte de estas instancias estratégicas generadoras de desarrollo. Hace un momento mencioné que es parte de la responsabilidad social de las universidades, ¿no? Y entre sus deberes constitucionales está la de construir una cultura científica. Y cuando nosotros hablamos de comunicación científica, estamos entrando en este mundo de empezar a cumplir ese deber constitucional, ¿no? Para poder socializar esos resultados. Entonces, ¿qué quiere decir? Ustedes van a hacer un artículo de revisión, pero ese artículo de revisión va a ser para pares. Y sus pares científicos dirán, ah, mira qué interesante, es un buen aporte de Aris, de Sergio, ¿no? Entonces,
vamos vamos a empezar a generar esta cultura de comunicación científica. ¿Y cómo lo logramos? Empezando a practicar esto que nosotros le llamamos la redacción técnica, porque es la única forma, ¿no?, de compartir con otros pares. Entonces, este proceso estratégico de comunicación científica va a permitir a que las comunidades académicas, ¿no?, empiecen a generar, socializar de manera oportuna, ¿no?, y responsable esos sus resultados, ¿no?, que permitan la evaluación, desarrollo de esos programas educativos. Yo estoy realizando una investigación sobre los nuevos paradigmas en la educación superior. Listo. Entonces, ¿cómo esta investigación que ustedes van a desarrollar en el marco del doctorado va a ir a coadyuvar, estoy dando un ejemplo, a la, digamos, reingeniería o a mejorar los pensums de grado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque significa que si yo voy a proponer, ¿no?, algunas mejoras, pues que éstas vayan a repercutir en grado. ¿Por qué? Porque en grado se forma el capital humano para el país. Entonces, de esa manera nosotros vamos a empezar a poner valor agregado. ¿Pero cómo? Escribiendo. Y escribiendo bien, ¿no? Entonces, ahí viene estas dos frases. Ustedes dirán, la doctora nos habla de comunicación científica, pero también nos habla de que debemos trabajar con la sociedad. Y ahí es la pregunta a responder, ¿no? Es la pregunta del millón. ¿Cuál es la diferencia entre difusión y divulgación? Entonces, aquí vamos a empezar a separar dos cosas para que en el camino no nos vayamos a perder, ¿no? Y no pequemos en compartir nuestro documento en una herramienta que no había sido la adecuada. Y les digo que veo cotidianamente y es una pena eso, por ejemplo, encontrar artículos científicos en revistas divulgativas. Entonces, aquí vamos a empezar a separar qué es difusión, qué es divulgación, ¿no? Prácticamente ambos, ¿no?, son productos del área del conocimiento, ¿no? Entonces, obviamente, ahí es parte de la actividad social. Acá ustedes van a ver dos imágenes, ¿no? Y aquí tenemos la parte de difusión, pero ¿qué es divulgación? ¿No? Entonces, ahí bien, si bien una difiere particularmente de la otra en función a sus públicos. Y ustedes ya están, sí, uno está para tal público, ¿no? Entonces, la otra está más enfocado para el otro. Entonces, cuando hablamos de la divulgación y la difusión científica, en el ámbito científico, básicamente, cuando tenemos que difundir a la sociedad civil qué estamos haciendo en temas, digamos, de agropecuario forestal, o qué estamos haciendo en el área de ciencias de la salud, o qué estamos haciendo en el área de ciencias puras, ¿no? Entonces, lo más importante para ver en este mundo y empezar a adherirnos, ¿no?, es diferenciar divulgación y difusión, ¿no? Cuando nosotros hablamos de divulgar, básicamente estamos viendo de poner en conocimiento resultados de investigación, pero en un ámbito general, para la sociedad civil en su conjunto. ¿Qué quiere decir? Que la caserita de la esquina pueda entender, pueda reconocer el trabajo que está haciendo su universidad. ¿Mediante quiénes? Mediante ustedes, porque ustedes son los que hacen investigación o los que van a hacer investigación. Y ahí, por ejemplo, está de qué manera nosotros vamos a ir generando una cultura divulgativa. Ojo, no es una cultura de divulgación, ¿no? Entonces, cuando hablamos por ejemplo, de la divulgación o divulgación, tiene que ver con comunicación pública de la ciencia, ¿no? Popularización de la ciencia, apropiación social de la ciencia. Todo esto que tenga que ver con compartir a la sociedad
Si yo les pregunto, una feria, ¿qué es? ¿Es divulgación o difusión? Me van a decir divulgación, ¿no? Entonces, cuando todo lo que refiera llevar en un lenguaje coloquial, ojo, en las etapas de divulgación, popularización, apropiación social de la ciencia, comunicación pública de la ciencia, estamos hablando en un lenguaje coloquial, en un lenguaje silvestre, si quieren ustedes entender, ¿no? Que la sociedad civil puede entender lo que están haciendo. Bien, entonces, ¿cómo es que se plasma esto? En museos, física de puertas abiertas, y ahí ustedes encontrarán actividades muy propias de cada universidad, ¿no? La radio online, los documentales, el cine científico, que está muy de moda de tira en Europa, televisión, ¿no? Los programas, digamos, de televisión donde comunican ciencia, ¿no? Reportajes, reportajes sobre ciencia, tecnología e innovación, las redes sociales, y les diré que la red social para compartir, ¿no? Contenidos científicos para otros científicos son las redes sociales, en este caso el Twitter. Ojo, me dirán, pero ¿qué tipo de contenidos para difundir o para divulgar? Por ejemplo, el Twitter es la red social reconocida para científicos. ¿Por qué? Porque es un canal más formal, van a encontrar muchos científicos por esa red. Y no tanto así como el Facebook, ¿no? El Facebook está más para las partes, digamos, del componente social, ¿no? Entonces, ojo, estamos hablando de divulgación, ¿no? Entonces, la divulgación científica básicamente, ¿no? Va a resaltar esa necesidad de compartir, ¿no? Darse esa relación, por ejemplo, de universidad, Estado, empresa, sociedad. Ojo, si ustedes comparten un artículo científico con el director de una cartera de ministerio, les apuesto que no va a entender nada. Pero si ustedes mandan una nota de prensa o en una entrevista hablan de sus resultados de investigación o del trabajo que están desarrollando, probablemente les lean. Te he escuchado hablar sobre el arsénico en los peces. Entonces, ¿qué significa? Que va a poder llegar más, ¿no? Porque no olvidemos que un artículo científico es con terminología técnica. Y esa es la diferencia. Cuando hablamos de divulgación científica, nos olvidamos de la parte técnica y usamos un lenguaje coloquial, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, desde lo que son los museos, esas visitas, por ejemplo, eh, que tenemos para promover esta divulgación científica en los más pequeños, ¿no? De hacer experimentos con unidades educativas. Por ejemplo, acá en La Paz nosotros tenemos la visita de los científicos a los buses Puma Catari, ¿no? El científico es el científico cuadrado, como los llaman, está en su laboratorio, lo sacamos a un Puma y empieza a hablar, ¿no? O lo llevamos a un teleférico. ¿Para qué? Para que tenga esa relación con la sociedad civil, ¿no? Entonces, por ejemplo, científicos que trabajan con el cáncer, aunque ustedes no lo crean, lo sacamos al teleférico y empiezan a hablar sobre lo que hace, que va en pro de con los que están hablando, ¿no? Entonces, ahí viene ese espacio de divulgación científica. No hemos entrado a comunicación científica, ¿no? Divulgación científica, ¿no? Entonces, ahí tenemos la generación de conocimiento, ¿no? Que nosotros vamos a ir divulgando, ¿no? Entonces, ahí está de qué manera, mediante estos ejemplos que les he ido dando, se va a ir desarrollando, ¿no? También dentro de lo que es la divulgación científica es muy común tener ese contacto de científicos con bachilleres, y esto con el objetivo de promover la vocación científica, que el estudiante desde el primer año vaya con esa mentalidad de yo quiero ser científico. Y si uno quiere ser científico, no va a pensar en esa, no va a tener esa mentalidad de ser dependiente.
de alguna manera les da cierta autonomía para ser generadores de conocimiento. Entonces, ahí viene promover la vocación científica de la mano con otros, con los científicos que ya han pasado por esa faceta y pues ya tengamos los famosos semilleros de investigación. ¿Por qué? Porque estudiantes de primer año ya están enrolados en equipos de investigación. Si bien a un principio estarán como que un poco perdidos, pero después ya son los futuros posibles candidatos a maestrías, a doctorados. ¿Por qué? Porque ya están en esas ligas, ya están involucrados en equipos de investigación, ¿no? Entonces, ahí viene cómo esta parte de divulgar la ciencia puede ir a coadyuvar desde promover una cultura y vocación científica hasta que la caserita de la esquina pueda reconocer el trabajo que están desarrollando los científicos en su institución. Pero para esto, ¿qué se tiene que hacer? Pues empezar a definir qué quiero hacer. Voy a trabajar más con divulgación, que me encanta, que es una apasionante, o me voy a ir al otro lado, que es poner en blanco y negro para mis pares científicos, ¿no? Y entonces ahí vamos a empezar a ver ya la parte de difundir, ¿no? Entonces, cuando hablamos de difusión científica, vamos a hablar que estamos hablando de nuestros pares científicos, ¿no? Es un público más específico, más detallado, es un público, digamos, más selecto, ¿no? Es en un sentido más horizontal. Entonces, estamos hablando de sus pares científicos. Cuando yo les decía, ustedes van a ser emisores, tenemos sus receptores. ¿Cuántos pares científicos ustedes han encontrado desde que han iniciado este doctorado hasta la fecha? No me lo digan en este momento, me lo van a decir después. De decir, está X, Y, Z con quienes quiero que me leen y me vayan a referenciar. Entonces, ¿qué significa? Que yo voy a escribir para que los tres pues tomen conocimiento del área en que estoy trabajando y cuál es mi aporte científico. Entonces, la diferencia entre divulgación de la ciencia, divulgación para la sociedad civil, para los que no saben de este mundo, pero tomen conocimiento de lo que estoy haciendo. Difusión científica, ¿no? Difundir, estamos hablando netamente pares científicos. Aquellos que tienen huella digital, aquellos que tienen índice H, aquellos que hablan de papers, hablan de artículos, capítulos de libros, están en congresos, ¿no? Y ahí es donde la comunicación científica básicamente consiste en transmitir conocimiento científico. Desde un emisor, ustedes, a un receptor, sus pares científicos, ¿no? Entonces, esto, como les había mencionado, este proceso se da entre un contexto determinado, ¿no? Que involucra contenido específico, porque ustedes no van a hablar de todas las líneas ni de las áreas de conocimiento. Ustedes van a escoger un área de conocimiento y una línea específica, ¿no? Entonces, en el cual ustedes van a ir bifurcando, ¿no? Van a ir haciendo todo lo que ustedes han debido ver ya en revoluciones científicas, ¿no? En todo lo que son estas bifurcaciones que vienen con este tema de eh, generar nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya de lo que es comunicación científica, el objetivo específico de este componente es informar sobre resultados de investigación, ¿no? Mostrar directrices, decir, señores, si seguimos por acá, por ejemplo, hoy en día se habla mucho del tema de inflación, de que Bolivia no ha estado por ese mundo, o sea, por esas líneas. ¿Cuántos científicos de la área de ciencias económicas se están manifestando? ¿No? De decir cómo podemos inyectar, digamos, este componente que nos está faltando, ¿no? Decían turismo, que esto y lo otro. Entonces, ahí están los científicos que han ido trabajando en estas líneas y que en la actualidad necesitamos, pues, nos digan algo a la sociedad civil, ¿no? Y ahí viene lo que es la divulgación, que nos
que nos digan lo que ellos han hecho, análisis matemáticos, proyecciones matemáticas, ¿no? Con un lenguaje coloquial, silvestre, de qué va a pasar con nosotros, ¿no? Pues ellos no nos van a, no nos tendrían que hablar en un lenguaje técnico, ¿no? Ya, eso han escrito para sus pares científicos, ¿no? Entonces ahí viene la transmisión de conocimientos básicos, ¿no? Y todo esto para que vayamos promoviendo una cultura científica al interior de nuestros equipos de investigación, de nuestras universidades, de nuestras áreas de formación, ¿no? Entonces, para esto, cuando estamos trabajando ya en comunicación científica, tenemos que definir nuestros targets, nuestros públicos, nuestros destinatarios. Y aquí vienen, por ejemplo, los estudiantes de grado, de posgrado, cómo es que nosotros podríamos ir generando eh, esta, esta cultura, ¿no? De comunicación científica, esta cultura de difundir resultados de investigación, ¿no? Entonces, investigadores conjuntamente, sus equipos de investigación, o no hay investigador solo. Cuando alguien decía, ¿puede escribir un artículo científico solo? Lo puede hacer, sí, pero tiene usted un tutor, ¿no? Entonces, mínimamente el artículo debiera ir el cursante, obviamente como primer autor, y segundo autor va a ir su maestrante, perdón, su tutor. Ya cuando son equipos de investigación macro, hay artículos de 30 autores, les diré. Ustedes vamos a ver esto mañana, donde un parámetro para reconocer, por ejemplo, una fuente es cuántos autores hay, ¿no? Vamos a ver ciertas características. Entonces, ahí vienen los investigadores científicos, ¿no? Los destinatarios y investigadores de diferentes áreas de conocimiento, ¿no? Y ahí ahora ya se habla de la transdisciplinariedad, ¿no? Antes estábamos con la inter, ahora estamos con la trans, ¿no? Y para la parte de divulgación está la población en general. O cuando hagamos o sea, difundir nuestros resultados, no es para la población general, es para un público específico. Entonces, podemos responder esta pregunta: ¿qué es comunicación científica? A ver, levanten la manito quienes me dicen si podemos responder qué es comunicación científica. ¿Nadie? ¿Están ahí o quedado sola? Las manitos. Bueno, vamos aquí. Entonces, muchas gracias, Elizabeth Mariposa. Entonces, cuando hablamos de comunicación científica, estamos hablando de estos dos componentes que hacen a este mundo llamado comunicación científica, que es la parte de divulgación y la parte de difusión, ¿no? Divulgación, lenguaje fácil y sencillo; difundir, lenguaje técnico para pares. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar a ver ya más en profundidad lo que es comunicación científica. Cuando hablamos de comunicación científica, estamos hablando de lo que es todo el mundo de difusión, ¿no? Entonces, cuando hablamos de difusión, estamos hablando de revistas científicas, ¿no? Empezamos a hablar de libros, pero libros arbitrados, ¿no? Libros donde yo puedo participar con un capítulo, ¿no? No voy a participar con el libro íntegro, que se supone puede ser un libro con varios autores, y uno de los autores del capítulo del libro sea, ¿no? Entonces ahí están como los académicos, los científicos, vamos a empezar a utilizar, difundir información por estos medios que son los medios formales para temas de difusión científica. Entonces, cuando, si bien no me equivoco, era Sergio que nos decía
nos hablaban de la huella digital, ¿no? Entonces, ahí viene la primera pregunta. ¿Cuántos de los que estamos acá ya tenemos creada nuestra huella digital? Y si no la tenemos, no hay problema, lo vamos a generar, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver esto de la comunicación científica, estamos hablando básicamente de un conjunto de actividades asociadas a la producción, ¿no? Que tenemos que escribir y escribir bien. ¿Bajo qué parámetros? ¿Cómo citar? Eso es lo que vamos a aprender. ¿Para qué? Para diseminar en los diferentes repositorios, bases de datos, en las cuales están indexadas las revistas en las cuales yo voy a compartir ese mi producto, ¿no? Ese producto de conocimiento científico, ¿no? Que va a responder, que va a mostrar esos resultados científicos para mis pares científicos. ¿Qué quiere decir? Que mis pares científicos también reconocen estas revistas, ¿no? Entonces, la producción del conocimiento ocurre, ustedes saben, solo estos recordatorios, siempre a partir de resultados de investigación. Ustedes agarran como principio de nuevo conocimiento aquello sobre lo cual ya han investigado, ¿no? Entonces, esta nueva producción de conocimiento es viabilizada mediante los procesos de comunicación científica. ¿Por qué? Porque yo he visto que Perico de los Palotes está escribiendo sobre este tema y yo le voy a dar continuidad. Ojo, si yo voy a hacer un artículo de revisión, mínimamente tengo que tener 50 revisiones. Entonces, ¿qué significa? Que yo he leído a 50 científicos, investigadores que han trabajado lo que yo voy a empezar a trabajar ya hace 20, 30 años. Por eso decimos que la producción inicia en tanto y cuanto haya terminado una investigación y empieza otra, ¿no? Entonces, esa es la parte de comunicación, ¿no? Científica. Los investigadores, los doctorandos, los maestrantes, consumen y comunican desde el principio, desde el inicio, hasta el fin de su investigación. Entonces, vamos a ir comunicando lo que otros científicos anteriores a nosotros han ido desarrollando sobre ese tema, y yo sobre ese tema voy a compartir, y obviamente el objetivo es que me sigan, entonces que vayan compartiendo, ¿no? Entonces ahí se convierte este tema de que la información científica que yo voy a construir en base al uso de todas las herramientas de comunicación científica, el input y el output de la producción científica. Entonces, ¿qué significa? Input, lo que va a ingresar, y output, lo que va a salir, ¿no? Lo que entra de los conocimientos que ya existen y lo que yo voy a sacar, que a futuro también se va a convertir en un nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, la ciencia depende de la amplia difusión de aquello que nosotros producimos, o de aquello que los científicos producen. Y al ser este doctorado, ustedes tienen una tarea, que es producir un nuevo conocimiento, ¿no? O por lo menos eso es lo que nos dice. Ahora dirán, ¿cómo lo hago? Que ahí están todas las investigaciones en las diferentes áreas de conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de todo esto que vamos a reconocer? APA, Chicago, Vancouver, ¿no? Los gestores bibliográficos, ¿no? Parafrasear bien. Simplemente es contribuir al desarrollo científico, ¿no? Las funciones de todo esto que nosotros vamos a hacer, va a ser para contribuir que el científico conozca de los nuevos desarrollos en nuestras áreas de conocimiento, ¿no? ¿Y esto a qué nos va a llevar? A estimular al científico a recoger nuevos conocimientos, nuevas áreas de interés, ¿no? Entonces, ahí ustedes están viendo unas gráficas que vamos a reconocer. Por ejemplo, ustedes van a ver al lado derecho de su pantalla, que son todas las áreas de conocimiento, los colores, ¿no? Amarillos, rojos, verdes, rojos.
los morados, azules, ¿no? Y cómo esto va a ir, cómo se va a modificar, ¿no? Entonces, dentro de las funciones de la comunicación científica en su componente de difundir, ¿no? Es mostrar esas tendencias emergentes, ¿no? Suministrar el feedback. Ahí está. ¿Recuerdan la segunda lámina, el proceso de comunicación? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Es suministrar ese feedback para el perfeccionamiento de la producción del investigador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recordar que la comunicación académica engloba a la comunicación científica, ¿no? Entonces, no tenemos que ignorar esto, ¿no? Sin embargo, una no debe ser entendida como sinónimo de ¿no? Comunicación científica tiene todo ese matiz y comunicación académica es otro mundo, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? La comunicación científica con su componente de difundir va enfocado, dirigida a un público específico, a otros científicos como ustedes, de su área. Y les diré, por ejemplo, los científicos de Elizabeth Mariposa no son las mismas que Mauricio. ¿Por qué? Porque son de diferente área, ¿no? Tampoco con Aris. Aris es el área jurídico-legal, ese mundo denso, ¿no? De lo jurídico. En cambio, Elizabeth está más en laboratorio con sus experimentos, haciendo ahí A más B que sale, ¿no? Entonces, eso porque es del área de la salud. Entonces, pero esto no significa que todos los del doctorado puedan hacer un equipo de investigación. ¿Por qué? Porque los equipos de investigación son multi, inter y transdisciplinarios, ¿no? Que todos desde la competencia que tienen, las habilidades que tienen, pueden generar. En la actualidad es muy común encontrar en los equipos de investigación comunicadores y lingüistas. Los comunicadores haciendo esta parte que les decía que es divulgación de la ciencia, y los lingüistas empezando a redactar los artículos científicos. Como ya son parte del equipo de investigación y él ha tomado conocimiento de todo lo que hacen las áreas duras, ¿no? Él como área blanda, ¿no? Porque saben el área de lingüística, el área de ciencias sociales, humanidad, socioeconómico, educativo, cultural, y ahí está el área jurídico, legal, todo eso son las áreas blandas, que son transversales a las áreas duras, ¿no? Que son ciencias puras, netamente tecnología. ¿Por qué? Porque coadyuvan, porque todo lo que se hace en ciencia y tecnología en las áreas duras repercute en el área social, ¿no? Entonces, ahí tienen que estar las áreas sociales que, sin lugar a dudas, y yo lo digo y lo confirmo, son transversales a las áreas duras, ¿no? Entonces, dentro de los canales formales de lo que es una comunicación científica, área de difundir, están los libros, pero los libros arbitrados. ¿Qué significa arbitrados? Que están con pares evaluadores. ¿Quién dice que tu capítulo del libro está muy bien? No es lo mismo de decir, es mi libro es excelente, pero ¿quién lo dice? Nadie, lo digo yo. Ah, entonces ahí viene la pregunta de empezar a seleccionar, ¿no? Yo ya les estoy lanzando los primeros componentes. Si yo voy a agarrar un libro donde solo es el autor, no está mal, perfecto. Pero ¿quién dice, no? ¿Quién me puede corroborar que lo que él dice en su libro es así, ¿no? Pero si es un libro arbitrado, que ha pasado por pares evaluadores, por jueces, digamos, en el área de conocimiento, pues dirán, ah, este libro es arbitrado, había pasado por un comité editorial, ¿no? Entonces, súper. Entonces tiene un poco más de filtros científicos, si así le llamamos, ¿no? O sea, ya el momento de citar, ahí ya vienen más valores agregados. Las revistas científicas, ya sean impresas, ¿no? O las electrónicas. Ahora está muy
de tendencia a las revistas científicas electrónicas, ¿no? Entonces, todas las revistas científicas tienen sus comités editoriales. ¿Y qué significa? Que ese comité editorial tiene todo un staff de evaluadores, ¿no? Son los pares científicos, evaluadores en diferentes áreas de conocimiento, líneas de investigación, que si llega un artículo científico, llega al comité editorial, entonces de acuerdo a competencia los van distribuyendo bajo metodología, ya sea simple ciego, doble ciego, ¿no? Entonces, las revistas científicas, que no es lo mismo revistas divulgativas. Les voy a dar un ejemplo. La memoria de su universidad, por ejemplo, es un documento divulgativo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Las revistas científicas tienen pares evaluadores y al tener pares evaluadores tienen un comité editorial. Al tener un comité editorial tienen su ISBN, su DOI, y tienen todas esas particularidades. Ustedes, imagino, en algún módulo anterior lo han visto y si no, me dicen para que yo pueda abordar más este tema, ¿no? De cómo son estas herramientas por las cuales yo voy a compartir mi escrito científico, ¿no? Que obviamente es lo que voy a trabajar, ¿no? Entonces, ojo, las revistas divulgativas, primero, son dirigidas a un público amplio, a un docente, a un estudiante que nunca ha hecho en su vida, digamos, investigación, pero recibe. Y si publico ahí mi artículo científico, es lo que les había mencionado hace un momento, he quemado mi artículo científico. ¿Por qué? Porque no me van a citar los pares, mis pares científicos. Y al no citarme, no tengo pues índice H que vaya subiendo, ¿no? Entonces, esa revista divulgativa no está indexada a ningún lado, ¿no? No está indexada ni a revistas bolivianas, menos a Cielo, a Redalic, ¿no? Por ejemplo, a revistas de la base de datos Scopus. Entonces, ¿qué ha pasado? Que yo he quemado un artículo científico. ¿Por qué? Por desconocimiento. Entonces, ahí tenemos que ver dónde voy a compartir ese mi esfuerzo, donde he referenciado bien, he puesto en APA, mi porcentaje de plagio es 5%, y resulta que lo hemos mandado a una revista divulgativa y no a una revista científica. Entonces, ojo, ¿no? Tenemos las revistas especializadas orientadas a difusión de conocimiento, básicamente por áreas, ¿no? Por ejemplo, en las diferentes áreas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el área de comunicación, Comunicar, tenemos ¿cómo se llama? Estas revistas que son del área de PubMed, por ejemplo, muchos dicen, no, yo publico eh, en revistas específicas de mi área, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la revista Ecología, Física, o sea, hay las revistas según el área de conocimiento, ¿no? Pero también hay los canales informales. Lo que les había mencionado hace un momento son canales formales. Y los informales, ¿por qué informales? No porque no tengan importancia, son efímeros, que son en un momento. Pero lo lindo de estos, de los canales informales, ahora se generan evidencias, que son memorias de congresos. Entonces, les decimos informales, ¿por qué? Son limitados primero a ciertos destinatarios y ahí están los congresos científicos. Cuando son congresos científicos, solo son para ciertas áreas de conocimiento, ¿no? Donde se comparten resultados, innovaciones, tendencias, ¿no? Seminarios, cursos, son los canales informales. Y ahora, para que no sean tan efímeros, ¿no? Tan informales, así entre comillas, se están sacando en memorias de congresos científicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo he participado con una ponencia en un congreso, entonces en la memoria va a generarse un capítulo con mi ponencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la memoria se convierte en una herramienta como igual o a la herramienta que tengo como comunicación
en las revistas científicas, ¿no? Porque igual va a pasar por pares evaluadores, porque al presentar su ponencia en un congreso, ustedes ya han cumplido con eso, ¿no? ¿Tenemos alguna consulta de esta parte? ¿Estamos acá? Sí, doctora, sí. Sí, doctora, estamos acá. ¿Están cansados Estamos o acá, están tranquilos? estamos tranquilos. Muy bien. Entonces, acá era una pequeña pausa. Y acá vamos a ver ya, vamos a ir ingresando al tema de lenguaje científico, ¿no? Entonces, el lenguaje científico dentro de sus características básicamente es, el propósito final es lo comunicativo, ¿no? Transmitir información en base a texto blanco y negro, ¿no? Entonces ahí no solamente es importante el qué se dice, ¿no? Sino el cómo se dice, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, algunos errores, ¿no? Digamos, de forma que pueden demostrar algún descuido, algún desconocimiento de ciertas particularidades, donde generan en el lector cierta credibilidad. Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros no hemos referenciado bien o no hemos parafraseado bien, ya se genera ese ruido, ¿no? Ruido en la lectura. Entonces, a ratos, si nosotros no decimos las cosas de manera correcta, y ahí viene, ¿no? El estilo, ya viendo el tema del lenguaje científico. Entonces, ahora, por ejemplo, estamos en una etapa de, ya van a emerger el tema de Zika, dengue, ¿no? Entonces, yo las y los invito a leer esto y me van a decir si entienden qué ven en esta lectura. ¿Sí? Es súper sencillito. A ver, ¿alguien de sala que se anime a leer esto? Sí, yo, profesora. Adelante, Liz. El Zika es un virus transmitido por mosquitos, puede causar fiebre leve y malestar, que se trata con aspirina y reposo. A simple vista, a golpe de vista, me parece que no hay nada, ¿no? Pero los compañeros que están en sala dirán, ¿no? Samuel, Juan Carlos, no, aquí algo no está bien, ¿no? Entonces ahí viene de cuán importante es lo que se dice y lo que está generando ruido, ¿no? Entonces, si ustedes ven, aquí vamos a ver, por ejemplo, lo que no hemos visto a primer vista, ¿no? Transmitido, había errores, ¿no? Digamos, de escritura, ¿no? Digamos, puede malestar, aspirina. Entonces, ustedes dirán, pero aquí, a primera vista no hemos leído, o sea, lo hemos leído y ya, pero ya cuando empezamos a ver en detalle, esto no está tan bien. Y aquí tenemos dos. En relación a la primera lectura, ¿qué encontramos? A ver, Elizabeth. Bueno, el orden, la estructura en realidad la estructura que tiene. Es decir, empezamos en el primero, hace referencia de que el Zika es un virus, no se debe, o sea, el Zika en realidad es una enfermedad, ¿no? Entonces ahí estamos identificando que es a causa de un virus que es transmitido por un mosquito, ¿no? Y estamos también estableciendo, punto y coma, puede causar fiebre leve y malestar, ¿no? Y se trata con aspirina y reposo. Entonces aquí claramente se puede ver que tiene una mejor estructura de comprensión, mientras que esta no no refleja lo que en realidad es. ¿No es cierto? Acá, en relación al primero que habíamos visto, no tiene punto de comparación, ustedes habrán visto, ¿no? El Zika es un virus transmitido por mosquitos, no hay punto y coma, no hay comas, ¿no? Aspirina con mayúscula.
y reposo, ¿no? Entonces, ¿qué se trata? Dice, y habla de dos cosas, de aspirina y reposo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ya estamos hablando, se identifica la enfermedad y aquí ya vamos viendo cómo va a ir en esta oración así tan corta, ¿no? Vamos viendo la importancia de los signos de puntuación, ¿no? Y la estructura de la idea. Entonces, miren, acá es una línea. Ustedes tienen que escribir una tesis doctoral, pero esa tesis doctoral van a tener artículos, ¿no? Entonces, esos artículos dirán, no, no es difícil, pero sí tiene su grado de dificultad, ¿no? Entonces, estos pequeños errores que hemos visto en la redacción, básicamente van a distraer la atención, ¿no? De nuestros lectores, en este caso de nuestros pares científicos, ¿no? Y de alguna manera van a empezar a restar, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que ver de que el contenido, en el contenido que nosotros vayamos a generar, está tan importante el tema de la forma, ¿no? Y el contenido del documento, ¿no? Entonces, al margen de distraer la atención, ¿no? Que se desplaza del fondo, del contenido a la forma, de la escritura como tal, nosotros vamos a denotar ese descuido, ¿no? Al desconocimiento. Ahora muchos dirán, no, esto ha sido un descuido, pero en muchos casos es el desconocimiento. Y yo les puedo dar fe de esto, que muchos me decían, pero ¿por qué ha pasado esto? Entonces dicen, es que nunca nos han dicho. Entonces ahí está el desconocimiento de las normas básicas de escritura, ¿no? Y es lo más difícil, aunque no crean, a mí me odian mis cursantes aquí de, digamos, de maestría, porque les hago hacer la tarea a mano, porque hay menor riesgo de hacer un copy-paste, ¿no? Porque estamos en una era de, digamos, de las TICs, la computadora, pero esa tentación de hacer copy-paste de algún lado es así, a un clic. Entonces, cuando empezamos a generar de manera escrita, con bolígrafo o papel blanco en papel, empieza a evidenciarse la dificultad. Dicen, agarro el bolígrafo, me siento, me pongo ante una hoja blanca y estoy igual que la hoja. No, no me inspiro. Entonces ahí viene el primer ejercicio. Esa es una primera actividad. De que ustedes hagan así un pequeño espacio, empiecen a esbozar, a notar. Y el único consejo, el primer consejo que les puedo dar es, están en el minibús y se les viene a la mente una idea, anoten en su celular o anoten en el lugar que ustedes quieran, porque lo más difícil de encontrar, no hay una tienda donde venden ideas, donde venden un párrafo digamos, de conocimiento, ¿no? Entonces, anoten y luego van a empezar a ver cómo va a funcionar, va a engranar todo esto, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que existen estas falencias, van a generar cansancio en la lectura. ¿Por qué? Porque no se va a entender. Entonces, ¿qué va a pasar esto? Van a menoscabar la credibilidad, ¿no? Del texto que ustedes le están leyendo. Porque no sé si les ha pasado. Van a empezar a leer y dicen, qué raro, pero esto algo no me cuadra. Entonces, ¿qué ha pasado? Les está restando credibilidad, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir viendo algunas características claves en este tema ya del lenguaje científico. Y ahí están sus componentes. Primero, tienen que ser claros, precisos, concisos, neutros. ¿Por qué? Porque si nosotros, ahí viene otro punto, los comités editoriales tienen, ¿no? En sus revistas, si ustedes lo han debido evidenciar, que dice instrucciones al autor, a los autores. Entonces, en la parte final, donde generalmente se encuentran estas instrucciones a los autores, en las revistas, dice cómo tienen que estar y ahí hay límite de páginas. No pasan para artículos científicos originales, no pasan de las 20 páginas, ¿no? E incluso me animaría a decir menos,
a un espacio de 1.5, letra 12, ¿no? Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo pongo tanta información en esa cantidad de páginas? Entonces, eso implica que nuestro texto, nuestro lenguaje, ya en blanco y negro, tiene que ser claro, preciso, conciso, neutro. Entonces, cuando hablamos de claridad, básicamente, en un texto científico, nos estamos refiriendo a ser donde tiene que estar la parte inteligible y fácil de comprender, ¿no? Es donde tiene que estar bien claro, ¿no? Lo que yo quiero decir, responder el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, ¿no? Precisión, ¿no? Tiene que ser preciso, debe ser certero, riguroso, sin errores, porque va a pasar lo que nosotros estamos diciendo y eso lo vamos a ver ya en la práctica, ¿no? Ustedes dirán, pero vamos a redactar, vamos a llegar a ese nivel. Esto tengo entendido que lo van a hacer más bien. ¿Qué poner en el párrafo, por ejemplo, de resumen? ¿No? ¿Cómo pongo en el resumen todo lo que tengo? ¿No? Entonces, ahí tiene que estar también la precisión, conocer y respetar la terminología específica. Y ahí viene, terminología que sus pares utilizan y que van a poder entender, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, en el área de la salud hay terminología bien técnica que solo otros técnicos como ellos entienden. En el área social igual, hay terminología que ellos lo entienden, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que ver según nuestra área de conocimiento. En el área jurídico-legal tienen su terminología. En el área de tecnológica, de sistemas, en esas áreas que yo les digo duras, tienen su terminología. Entonces, otros que entienden esa terminología, claro que lo van a entender, pero los que no son del área, lo van a leer, pero no lo van a comprender, ¿no? Por eso es que es clave para quién se escribe. Tenemos que definir nuestros públicos, para quiénes estamos escribiendo, ¿no? Tiene que haber el tema de que tiene que ser concreto, ¿no? Un texto científico debe ser breve, económico. O sea, nosotros no le podemos poner un florero de cosas, de matices, ¿no? Nosotros tenemos que usar un lenguaje certero. Pero también tiene que estar el tema de la neutralidad. No podemos estar con, digamos, poniendo juicios de valor, inclinándonos por ciertas teorías, ¿no? Si bien está ahí, pero tiene que haber ese matiz, ¿no? En nuestro texto tiene que ser objetivo, estar, digamos, desprovisto de valores, matices, digamos, la parte afectiva, ¿no? No podemos usar juicios de valor. Ojo. Y tal vez está de más, nunca debemos escribir en primera persona, ¿no? Y les hago esto porque en algún momento hemos visto tesis doctoral en primera persona, ¿no? Y tiene que ser siempre tercera persona, ¿no? O poner nuestras posturas ideológicas, políticos, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que tratar de mantener la neutralidad. ¿Por qué? Porque estamos escribiendo para otros pares, ¿no? Que están en estas líneas. Y generalmente usar eso que les decía, no primera persona. Se analizó, se administró, se dijo, ¿no? No usemos primera persona. Entonces, pero también aquí, ojo, ojo, y es el tema de nosotros debemos diferenciar esto, ¿no? La redacción científica de los otros estilos de escritura científica. Entonces, acá vamos a hacer un pequeño paréntesis y al retorno de nuestro break, me decían que nuestro break dura 10 minutos, 20. ¿Alguien me ayuda? 20. 20 minutos. Vamos a regresar y vamos a ver las diferencias, ¿no? De esta nuestra redacción científica y los estilos de escritura. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, qué había estado escribiendo, a qué tipo de redacción había correspondido y qué es lo que yo quiero hacer. Bien, entonces vamos a darnos este pequeño paréntesis. Por favor, vayan a tomar su cafecito para quienes no han desayunado o muevan las piernas para poder eh, salir un poco de este espacio. ¿Está bien? Gracias, doctora. Y 20 minutos, por favor. Ya.